Vamos ahora a la política, porque la política ha tenido de todo. Ya voy a mirar las encuestas, al menos un par de ellas que se publicaron este fin de semana, pero miremos lo que fue la convocatoria, quizás bastante menor de la que se esperaba ayer en el cementerio general para conmemorar a la figura de Guillermo Tellier por parte del Partido Comunista. Pocas figuras públicas, no sé, alcalde, ministros de Estado o la candidata presidencial que llegaran hasta el lugar en el que descansan los restos de Guillermo Tellier. La cosa es que la conmemoración del segundo aniversario de su muerte fue una muestra bastante evidente de las tensiones que está viviendo el partido desde hace ya varias semanas y que tiene en tela de juicio a su presidente Lautaro Carmona. De hecho, él fue encargado de dar el discurso a los pies de la tumba de Tellier y en su alocución abordó parte de la polémica que se desarrolló durante la semana pasada, derivada de sus cuestionamientos muy severos, injusto por lo demás, hacia el ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, y este desangramiento que está viviendo el gobierno. Desangramiento lo digo entre comillas, en una estrategia bastante parecida a la que ya usó Janet Jara cuando fue cuestionada por su apoyo al tercer retiro de las AFP, cuando ella había dicho que no lo había apoyado y después quedaron en evidencia con videos suyos de que sí lo había apoyado, cuando acusó demasiada literalidad por parte de los medios. Es que los medios están obligados a ser literales, po. Si es que los medios están obligados a ser literales, si los medios no son literales, si los medios fueran solo interpretativos, que también, por cierto, es un ejercicio legítimo del periodismo, pero si los medios fueran solo interpretativos y no se basaran en la literalidad de lo que dicen las autoridades, a quienes se supone el periodismo fiscaliza, estaríamos, digamos, en el peor de los mundos. Pero resulta que uno cita la literalidad y después lo cuestionan por citar la literalidad, que es básicamente lo que hizo Janet Jara y lo que hizo ayer también Lautaro Carmona, cuando cuestionó el cómo se interpretaron sus declaraciones, evitando hacer un mea culpa respecto de la situación, porque la culpa siempre es del mensajero, nunca del que emite las declaraciones. Sí, Lautaro Carmona salió con un lanzallamas, no solamente a cuestionar la manera en que manejó el Ministerio de Hacienda Mario Marcel, sino que también las verdaderas razones que estarían detrás de por qué se fue del gabinete, y esas declaraciones no las inventó uno, las dijo él. Quizá, precisamente, permítame este pequeño paréntesis, para evitar estos malos entendidos que a lo mejor la doctora Carmona, en lugar de hablar en la radio Nuevo Mundo, que es el bastión comunicacional que tiene el Partido Comunista, debería darle entrevista a los periodistas, a los medios de comunicación, a lo que ellos llaman el medio de comunicación hegemónico, en fin, pero lo mejor es que si va a decir algo, lo diga, y así hay contrapregunta, hay un contrapunto, y por lo tanto se puede explicar lo suficiente para evitar que después cuestionen la literalidad de lo que dijo. En concreto, Carmona acusó durante el discurso de ayer que ha durado unos 20 minutos más o menos, que hoy cuando se critica y acusa de manera tan injusta al Partido Comunista, reiteramos que seguiremos haciendo todos los esfuerzos para que esta línea política construida con tanto sacrificio y convicción por décadas siga abriéndose camino. Y él deslizó que existe una necesidad de aislar al Partido Comunista y la manera de aislarlo es tergiversando ciertas afirmaciones. Es que de verdad cuesta tanto entender que Lautaro Carmona tire la piedra y esconda la mano. No le ayudó a la imagen del Partido Comunista. Porque digo, ¿es legítimo que tenga una crítica a Mario Marcel? Sí, uno puede compartirla o no. Por cierto que desde estos micrófonos no las compartimos y ya entregamos los argumentos periodísticos del porqué, pero es muy legítimo que tenga una opinión. Pero lo que no puede ser es que tenga una opinión que cuestione las verdaderas razones por las cuales se fue del Ministerio de Hacienda, dando a entender que el presidente Gabriel Boric y el ministro de Hacienda mintieron sobre cuáles son los argumentos por los cuales finalmente dejó la cartera de Hacienda y que después culpe a terceros de una necesidad de aislar al Partido Comunista tergiversando sus afirmaciones. Si nadie tergiversó nada, si lo que dijo es lo que dijo, punto. Algunos están interesados en promover la dispersión, transformando cada comentario desde el Partido Comunista en una formulación que dicen debilitar la campaña. No olviden que la formación comunista se templa en valores. Uno de ellos, el valor de la honradez y la consecuencia que busca unir el pensamiento y la acción, que llegan a la entrega total sin cálculos estimulados por la justeza a la causa. Hablando bien en difícil, pero la verdad es que lo que dice tampoco es cierto, porque se entiende lo que plantea y no es cierto. Sí, la honestidad o la honradez se basa fundamentalmente en reconocer que si yo dije algo es lo que dije, y si se malinterpretó porque yo no lo dije de la manera en que pretendía decirlo, bueno, se sale a precisar lo que se quiso decir y punto. Y Lautaro Carmona no ha querido hacer ninguna precisión respecto de esos cuestionamientos. Ahora, podría quedarme aquí largamente toda la mañana, pero ustedes entenderán que hay hartas otras cosas. Solamente déjeme complementar con un par de elementos más, porque otro de los puntos
que abordó la autora Carmona posterior a su discurso ayer en el cementerio fue la situación judicial de Daniel Jadwe, donde lamentó que no hubiera lista única en el oficialismo e insistió en la inocencia del exalcalde de Recoleta y que su postulación a la Cámara por el Distrito 9 va a seguir en pie. Dijo que Jadwe es objeto de una insistente campaña que especula con las noticias que provienen de la Fiscalía. E insistió en que el fiscal nacional Ángel Valencia se tiene que pronunciar sobre una denuncia hecha por uno de los imputados, quien acusó que recibió presiones de la fiscal del caso para perjudicar a Daniel Jadwe. Ahora, eso es un tema que, tal cual como lo dijimos aquí, merece ser investigado y sería bueno que el fiscal nacional fijara un punto respecto a esa denuncia. Pero dicho lo anterior, recordemos que ya hay una acusación formal y se están pidiendo años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos respecto de Daniel Jadwe. Esto ya no es simplemente una filtración de parte de la carpeta investigativa, sino que acusaciones concretas en un juicio que sigue su curso. Hubo hartas ausencias ayer, como decía al comienzo de este tema, porque si bien dentro de la directiva estuvo la autora Carmona y algunos congresistas como la diputada Daniela Serrano y la senadora Claudia Pascual, por parte del comando de Janet Jara, solo fue su asesor Marcos Barraza. O sea, Janet Jara no fue al homenaje alegando problemas de agenda. Dice que va a seguir en su gira por regiones a partir de mañana. Pero por supuesto que llama mucho la atención que no haya estado la candidata comunista en el homenaje al expresidente del Partido Comunista. Pregunta es si hubiese ocurrido lo mismo si se hubiese hecho un homenaje en el cementerio a Gladys Marín, por ejemplo. Es una pregunta que es legítimo de hacer. La pelea entre el Partido Socialista, que es la colectividad con la que más la que hay más cercanía entre Mario Marcel y el mundo político, es el Partido Socialista. Y la pelea entre el Partido Socialista y el Partido Comunista quedó reflejada ayer en otra cosa, en la entrevista que dio Camilo Escalona ayer en Mesa Central de Canal 13, donde, entre otras cosas, Camilo Escalona, que recordemos es el secretario general del Partido Socialista, dijo que el PS no es un partido subordinado al Partido Comunista. Decía que tenía una diferencia política. No una diferencia personal, dijo, una diferencia política con la autora Carmona, pero dijo que lamentaba las palabras del timonel comunista cuando dijo que la salida de Marcel dejaba una sensación de que se estuviera desgranando el choclo. Nosotros consideramos que un cambio de gabinete no tiene por qué ser evaluado de esa manera. Si hay un ministro de Hacienda que necesita dedicar horas al cuidado de su familia, es perfectamente entendible eso. Se le está desgranando el choclo, es una afirmación hiriente. Claro que es desafortunada, es hiriente, porque le está insinuando al presidente de la República que él no dirige el Estado. Y así también tuvo varias otras cosas también respecto de la gestión de Marcel, Camilo Escalona, diciendo que la responsabilidad fiscal es una lección que hemos aprendido y que hay que cuidar con rigor. Entonces, cuando la autora Carmona dice que aquí hay un intento por deslegitimar al Partido Comunista, tratando de apuntar a ciertos medios de comunicación, me imagino, y ni hablar de la derecha, el que lo criticó ayer más duramente fue un socio dentro del pacto que respalda a la candidata Janet Jara, y no cualquier personaje, Camilo Escalona, un histórico del Partido Socialista, una figura respetada dentro de la colectividad, que fue el que más duramente salió a cuestionar las declaraciones de la autora Carmona. O la autora Carmona se habrá estado refiriendo, difícil porque coincidían en la hora, así que dudo que haya sabido lo que dijo Camilo Escalona, pero hagamos de cuenta, se habrá estado refiriendo a Camilo Escalona diciendo que hay un interés por dañar en el fondo la imagen del Partido Comunista. Bueno, en fin.